Vamos entonces, otra sesión más de qué es la Biblia. Como siempre, ahí están las conexiones, apuntes. Si tiene una pregunta referente a lo que estamos estudiando, un comentario o una sugerencia de algo que gustaría estudiar en el futuro, ahí puedes hacer llegar o vía el email que está en pantalla o vía el WhatsApp o llamándome. Y ahí está también el link para que puedas invitar a otra persona al grupo. Para refrescar la memoria, la semana pasada lo que vimos es Esther, el libro estilo telenovela, con vueltas inesperadas y sorpresas. El único libro en la Biblia que no menciona a Dios, bueno, por lo menos directamente, indirectamente sí, el complot de un hombre poderoso para matar a todos los judíos, pero Dios actúa, no quiero decir escondido, pero tras bambalinas, en forma invisible, para repetir la situación milagrosamente y dramáticamente. Y algunas lecciones que podemos sacar del libro de Esther. Cada creyente está donde está en su vida hoy, con un propósito, o está siendo preparado para algo, o ya está preparado y solamente esperando el llamado de Dios para actuar. Y si tú no haces tu parte, si tú no haces lo que el Señor está llamando a hacer, da lo mismo para Dios, pero para ti no. Dios va a usar a otra persona para cumplir su propósito, pero tú te quedarás sin la bendición. Y eso es triste. Dios cumplirá su propósito con o sin ti, pero qué bendición más grande ser parte del actuar y el plan de Dios. Orden cronológico. Bueno, estamos tratando de seguir la Biblia en orden cronológico, entonces deberíamos ver, como siempre, ese línea de tiempo, o no sé, quizás no. ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Bueno, ya me has visto todo, toda la historia del Antiguo Testamento. La semana pasada, a terminar, Esther es el último de los libros históricos de la Biblia. Entonces, ya no es necesario ver eso. Vamos a volver a esta hoja, este diagrama, cuando llegamos a ver los profetas en detalle, pero por el momento no es necesario. Si se acuerda de la primera sesión, vimos que la Biblia está dividido, el Antiguo Testamento, mejor dicho, está dividido en tres segmentos principales: los libros históricos, los poéticos y después los proféticos. Ya hemos terminado con los históricos. Génesis a Esther es la sección que son libros históricos, abarcando toda la historia desde el momento de la creación. En el principio, Dios dijo que sea la luz. Y hasta más o menos el año 430 antes de Cristo, ahí termina el Antiguo Testamento, con Nehemías básicamente. Y los libros de las otras secciones, poéticos y proféticos, también fueron escritos, obviamente, durante el mismo periodo. Todo es del Antiguo Testamento. Algunos de ellos incluso mencionan eventos históricos, pero estos libros, su carácter no es histórico, su naturaleza no es histórico, son otro tipo de libros. Y vamos a ver eso hoy con el libro que vamos a ver. Entonces, ahora vamos a conocer la segunda sección de la Biblia, que son los libros poéticos. Esta sección tiene otro nombre, los sapienciales, créelo o no, signo de interrogación, no voy a usar ese nombre, encuentro difícil pronunciar para partir. También se llama literatura de sabiduría, y eso sí es más cercano a lo que realmente es mejor nombre. Todos estos libros enseñan sabiduría de una forma u otra, pero no sabiduría humana, sabiduría divina. Entonces, si quieres ser sabio, lea estos libros o ponga atención a los estudios. El primero de estos libros es Job. Como pueden ver, me encanta Job. Es un libro potente, profundo, con mucho que enseñarnos espiritualmente, y triste, alegre, una mezcla de todo. Job. Primero, ¿quién es el autor de este libro? Bueno, realmente no se sabe. Posiblemente Elio. No hemos conocido a Elio todavía, lo vamos a conocer hoy durante esta sesión. Quizás fue el editor.
La evidencia es débil, teoría de algunos eruditos, no todos están de acuerdo, pero realmente no se sabe quién escribió este libro. Fecha escrita, probablemente entre 900 a.C. y 450 a.C. Hay un rango enorme, 450 años. O sea, realmente no sabemos cuándo fue escrito este libro, pero probablemente en esa época fue escrito. Sin embargo, la historia en sí es mucho más antigua. Contexto histórico, en los tiempos antes de Moisés, probablemente los tiempos de Abraham, más o menos 2100 años antes de Cristo. Esa es la época cuando vivió Job, lo más probable. Contexto geográfico, Uz. No me he escuchado de Uz porque es una región desconocida hoy. Está más tarde en la Biblia, ese sector se llama Edom. Hoy es parte de Jordán, parte de Irak. ¿Cómo puede ser parte de Jordán y también Irak? Porque son países muy grandes, porque realmente no se sabe con precisión dónde estaba Uz. Quizás los arqueólogos lo van a encontrar algún día, pero por el momento hay solamente especulación de dónde estaba. Hay algunos que dicen, aquí está Uz, mira, aquí aunque entré algo, a lo mejor es, pero no se sabe con certeza. Versículo clave, Job 1:1 y Job 2:3. Vamos a partir con eso. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Probablemente si no han visto el libro antes no van a entender mucho este versículo clave, pero después lo van a entender mucho mejor. El tema principal de este libro, ¿por qué las cosas malas suceden a la persona buena? A veces se deja abreviado esa frase, ¿por qué sufre el justo? Y de eso tiene que ver este libro, porque Job sufre, un hombre bueno que sufre terriblemente. Entonces el libro trata de ese tema. No es histórico. Sí, cuenta la historia de Job, pero no es el punto. El punto es Dios. Cómo Dios actúa en las vidas de las personas y en las vidas de la humanidad. Propósito, demostrar la soberanía de Dios, la sabiduría real y el significado de la fe verdadera aún frente a la adversidad. Si tú estás pasando por algún problema, lee a Job. Entiende a Job. El libro de Job, siendo poético, es distinto a los libros que hemos visto hasta el momento, que todos son históricos. No es un libro histórico, tampoco legal, como la ley de Moisés, un manual de instrucción, como el Levítico, por ejemplo, que enseña a los levitas cómo tienen que actuar como sacerdotes. Es una obra literaria, con estructura y propósito, y usando eventos en la vida de las personas para ilustrar verdades espirituales y mostrarnos básicamente quién es Dios. Es como lo más profundo de este libro es quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Aquí está en este libro. Consiste de 5 partes principales y balanceadas. Primero, prólogo, capítulo 1 y después 2, después diálogos 13 a 27. Intermedio, hay como un break entre una parte y el otro, capítulo 28, los monólogos 29-41 y después el epílogo, como la conclusión, capítulo 42. Muchos eruditos dicen que Job probablemente es el libro más antiguo de la Biblia. Primera historia escrito. Fue editado probablemente en varias oportunidades y la versión final que tenemos nosotros es del año, como vimos, entre 900 y 450. Pero la historia en sí es muy antigua. Muchos dicen este realmente el primer libro escrito. Hay signos de que la historia narrada en Job es mucho más antigua que el libro en sí. Por ejemplo, el autor del libro claramente es israelita, pero en el libro no menciona Israel. Nada de la historia de Israel,
ni la ley de Moisés, ni el templo, ni Moisés como hombre, ni esclavitud en Egipto, ni David, ni las tribus, ni Abraham, Isaac, Jacob. Todo lo que entendemos de la historia de Israel no está en este libro. Y no hay ni siquiera pistas para entender que, bueno, están en esa época, pero no está mencionado. Aquí se nota que toda esta historia viene mucho antes. Por eso no hay mención de nada de eso. Además, Job actúa como sacerdote para su familia, orando y ofreciendo sacrificios por su familia, pero no es descendiente de los levitas, que son los únicos autorizados para dar sacrificio. Entonces, esto viene de un tiempo antes de los levitas. Los detalles de los personajes principales indican aquí que Job vivía en los tiempos de los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, quizás un poco antes incluso. Entonces, ¿quién es Job? Capítulo 1 al 5. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. La introducción a quién es este hombre, pero sigue aquí con detalles de su vida cotidiana. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. O sea, todos los días hizo sacrificios por sus hijos, por si a lo mejor habían hecho algo mal, entonces él está ofreciendo sacrificios por su pecado y orando. Fue su costumbre cotidiana. Este hombre realmente está cercano a Dios, conoce a Dios. Era el hombre más rico de su época. En cuanto a dinero, pensamos en el Elon Musk de su tiempo. No al lado espiritual, pero sí al lado de dinero. Inmensamente rico. Pero también un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Obviamente esto no quiere decir que está sin pecado. El mismo Job mismo en capítulo 7, 21 reconoce que es pecador. Él dice, sí, como cualquier hombre soy pecador. Pero por la descripción se nota que Job era un hombre correcto, santo, justo, apartado para el Señor. Por lo tanto, queda claro que él no había hecho nada para merecer un castigo severo. De hecho, Dios mismo considera que Job es un hombre extraordinario, diciendo, no hay en la tierra nadie como él. El Señor tenía buena opinión de Job. Ubicación de la tierra de Uz, donde vivía Job, más o menos por ahí. Ahí está marcado con un punto rojo, dice Land of Uz. No dice ciudad, dice tierra de Uz. Es una zona. Nadie sabe realmente. Esa zona hoy en día se ve más o menos así, desierto, rocoso. Hay alguna parte con agua, alguna parte con pasto para ganado, pero realmente no sabemos mucho más de la ubicación de Uz. Estamos hablando de 4,100, 4,200 años atrás. Pero en medio de todo este éxito de Job, el hombre más rico del momento, hay una reunión curiosa en el cielo. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal.
Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Bueno, primero un comentario referente a esta situación curioso. ¿Qué rayos está haciendo Satanás en el cielo? ¿Cómo llegó allá? Muchos piensan y preguntan eso pensando, ¿no es que fue echado del cielo en Génesis? Y de ser aquí, ¿cómo que todavía miles de años después está nuevamente en el cielo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la respuesta es simple, no es tan complicado. Sí, efectivamente Satanás fue echado del cielo antes de Adán y Eva, porque en ese momento ya ha sido expulsado, en el mismo sentido que hoy en día un juez malo puede ser echado de la corte, destituido de su puesto, su autoridad, ya no puede hacer nada que sea antes, pero todavía tiene el derecho de entrar en la corte. Como cualquier otro ciudadano, el juez malo que puede ir a la corte, al tribunal, con acusaciones contra otra persona para hacer trámite, tiene el derecho de hacerlo. Puede llegar, no con autoridad, pero sí puede llegar. Igual con Satanás. Aún hoy tiene el derecho de llegar a la corte de Dios y presentar acusaciones. Y eso es lo que hace. Algún día en el futuro, sí, Satanás será echado del cielo completamente, definitivamente, sin opción de volver. Si quieres saber de eso, lee Apocalipsis 12, 7 al 13. Pero actualmente, hoy en día, todavía tiene acceso para seguir presentando sus acusaciones. Y lo hace. De hecho, es todo lo que hace. Todo el tiempo es como el trabajo de Satanás es acusarnos ante Dios. Día y noche, 24/7, todos los días, todos los años, Satanás te está acusando a ti ante Dios por las cosas que has hecho. Mira, Señor, Roberto hizo tal cosa, y Garebe yo lo vi esta, y este, y el otro, y Stuart hizo tal cosa, y Johanna hizo tal cosa. Y eso es lo que hace Satanás, nos acusa frente al Señor. Incluso eso es el significado real de su nombre. Satanás tiene dos significados en hebreo, acusador y adversario. Es la misma palabra que tiene dos sentidos, viene de un verbo en hebreo y ese verbo quiere decir obstruir o oponerse. Eso es lo que hace Satanás. Obstrucción, oposición, acusación, adversario. Es exactamente lo que Satanás hace. Nos obstruye y nos opone en nuestro camino espiritual. Todo lo que hacemos para el Señor, ahí está Satanás, obstruyendo, oponiendo y acusando frente al Señor. En el fondo, Satanás acusa a Job de solamente fingir ser santo. Esa es la acusación. Hay que tener claro que muchas de las acusaciones que trae Satanás son mentiras, son falsas, no tienen ni una base. Y aquí lo mismo. Satanás dice al Señor, pero el Job realmente no te ama. Él hace las cosas porque tú lo has bendecido. Pero quita las bendiciones y vamos a ver qué pasa. Pero Dios sabe que la lealtad y la santidad de Job no depende de los bienes materiales, sino de su fortaleza espiritual y la relación que él mantiene con Dios. Satanás insiste que sin las bendiciones físicas, Job maldecirá a Dios. Por lo tanto, aquí viene lo sorprendente, Dios permite a Satanás cambiar la situación de Job drásticamente. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron.
A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derrubó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Wow. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? Dudo mucho que fue tan terrible como el caso de este día para Job. En cuestión de minutos se va todo, toda su vida. No, ni siquiera puedo imaginar cómo podría sentir Job en esa situación. Y su reacción aquí es insólita. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Cada vez que enseño eso me dejo como escalofrío. Esto, la reacción de Job aquí, no sé, lección para todos nosotros. En medio del peor desastre imaginable, Job sigue confiando en Dios, pero no solo eso, mire la forma. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y más encima sigue alabando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Después de haber pedido todo, hasta adorando y alabando al Señor. Wow. Que sea un ejemplo para nosotros de cómo reaccionar cuando pasamos por momentos difíciles. Solamente una persona con su fe puesta bien firme en el Señor puede reaccionar así, confirmando totalmente en que Dios estaba en control a pesar de la situación insoportable. No hay otra palabra. Si tú quieres tener la capacidad de enfrentar situaciones complicadas en tu vida, entonces haz lo que Job hizo. Pon tu fe totalmente en Dios y olvídate de lo que dicen los hombres y olvídate de la filosofía y la teología humana. Dios está en control. Debes llegar a conocer y entender a Dios tal como Job. Pero todo esto no es suficiente para Satanás, el acusador, el que obstruye. Ahora podemos ver Satanás en acción en toda su gloria, entre comillas, haciendo lo que él hace, lo que dice su nombre. Capítulo 2, 1 al 5. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara.
La única cosa que queda para Job en este momento es su salud. Pero ahora Satanás quiere quitar hasta eso, para que Job maldiga a Dios. Ese es su propósito aquí, que Job llegue a maldecir al Señor. Aunque Job ya no tiene nada de valor, Satanás sigue acusando frente a Dios, sigue obstruyendo y sigue oponiendo a Job. Pero Dios sabe que la fe de Job es más profunda que la salud y permite a Satanás hacer algo. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Yo creo que es una buena ilustración de Job. Se sentó ahí en la ceniza, cubierto de llagas por todo su cuerpo y tomó un trozo de arcilla para rascar. Este hombre es destruido totalmente. El sufrimiento de Job es quizá lo más profundo que un hombre puede experimentar. Todo arrancado de su vida. Su riqueza, su ganado, su familia, su casa, no tiene nada. Su salud. Está aterrado, horrorizado por su situación, está perplejo, confundido y consternado sin entender por qué. Dios ha sido un hombre bueno. He sido sacerdote para mi familia. ¿Por qué me está sucediendo esto? Job cae de ser el hombre más rico de eso, Paco, a ser el más pobre. Cuestión de minutos. Satanás le manda golpe múltiplo uno tras otro, hasta destruir todas las bendiciones que Dios le había dado. Todo lo que destruye Satanás son las bendiciones que Dios había dado a Job. Ahora Job realmente no tiene nada. Peor aún, Satanás usa la esposa de Job para tentarlo. Versículo 2:9, su esposa le reprochó, ¿todavía mantiene firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. No sé si lo dice en amor, diciendo, Job, ¿cuál es el problema? Muérete tranquilo nomás, pero por maldecir a Dios, o si quizá lo está diciendo en una forma sarcástica, pero el mensaje que llega aquí, Job, muérete. Según ella, ya no queda nada para Job, ya perdió todo, por lo tanto no tiene nada que perder a maldecir a Dios. Pero aún así, Job mantiene su integridad 2 días. Job respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Pero a Job todavía le quedan 3 amigos. Ahí empieza la parte interesante de esta historia. Capítulo 2, 11 al 13. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Llegan los 3 amigos y se sienten con Job. Están, no sé cuál es la palabra. Sorprendidos no es la palabra. Están ahí mirando a Job diciendo, ¿qué pasó aquí? Los amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, comienzan bien.
No hicieron nada excepto acompañar a Job en su desesperación, su luto y su gran dolor. Ahí se sentaron con él, no diciendo nada. Inicialmente no dice nada. Y mientras guarden su silencio, todo está bien. Pero después abren sus bocas. Tienen buenas intenciones, de eso no hay duda, pero mala teología. Empiezan a darle consejos a Job, pero sus consejos están basados en la sabiduría tradicional de los hombres y doctrinas que suenan bien. Hablan de Dios, de cómo Dios es, cómo Dios actúa, que hay que ser frente a Dios. Hablan todo de eso. Eso sí, su teología es eso. Pero aunque sus doctrinas parezcan buenas, están equivocadas. En el fondo, ellos piensan que Job ha hecho algo terrible y Dios lo está castigando duramente porque según ellos todo sufrimiento es un castigo de Dios. Según su filosofía, su teología, Dios es bueno con la gente buena y solo hace sufrir a los malos. Todo sufrimiento, toda enfermedad, todo problema es un castigo de Dios, según ellos. Uno tiene que reconocer el pecado y Dios te sanará. Y por el enorme grado de sufrimiento que Job está experimentando, debe haber sido un pecado monstruoso, según ellos. El consejo de los amigos para Job es simplemente arrepentirse de la cosa horripilante que hiciste, Job. Y a lo mejor Dios te perdonará, quizás, y puede morir en paz. Consejo para ti, directo de Job, cuidado con los amigos de otros que te ofrecen consejos humanos y no de Dios. Los próximos 24 capítulos son un diálogo entre Job y sus tres amigos. Ellos insisten en que Dios lo está castigando por algún pecado enorme, pero Job insiste que es inocente. Ahí quedan. La conversación que viene aumentando cada vez más. Empieza suave. Job, a lo mejor hiciste algo. Yo no, nada. Y después termina con un grito. Job, arrepiéntese de lo que hiciste. No hice nada, soy inocente. La estructura literaria de esta parte es una conversación ordenada. Job comienza con un lamento, maldiciendo el día que nació, diciendo no haber nacido, seguido por 3 ciclos de diálogo. Cada amigo habla una vez, seguido por una respuesta de Job. Entonces va así. El lamento de Job, capítulo 3. Después Elifaz, Job, capítulo 4, 5, 6, 7. Bildad, Job, 8, 9, 10. Y Sofar, Job, en esa secuencia. Después, segundo ciclo, Elifaz, Job, Bildad, Job, Sofar, Job. Tercer ciclo, Elifaz, Job, Bildad, Job. Entonces, ¿adivine qué viene ahora? No. Job interrumpe a Bildad a medio camino y ya, ok, basta. Y no deja a Sofar decir nada. Sofá tiene listo seguramente su tercer discurso, pero Job interrumpe de, hasta ahí ustedes pueden hablar y ahora me toca a mí. Entonces, en 27, Job hace un discurso general diciendo, qué buenos amigos son ustedes. Bueno, básicamente eso. Los amigos acusan a Job de haber pecado. Según su teología, Dios solamente hace sufrir a los pecadores, no a los justos. Pero Job sigue reclamando su inocencia. Y esos ciclos se repite una y otra vez. Todos estos 24 capítulos, esta conversación se repite en diferentes formas. Vamos a ver una de esto, no vamos a ver todos los 24 capítulos, pero solamente un breve ejemplo. Elifaz en Job 4, 7, 8 dice así. Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente intachable? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Cuán dichoso es el hombre quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero sana con sus manos. Y después la respuesta de Job.
Tengan la bondad de mirarme a los ojos. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? Reflexionen, no sean injustos. Reflexionen que en esto radica mi integridad. ¿Acaso hay malicia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir la maldad? Y sigue así, esa conversación interminable de 24 capítulos. Llegamos a 28 y eso es un intermedio literario. Después de toda esta conversación, cuando se ha calentado mucho las cosas, hay como una pausa. Y es un poema. Es una pausa entre la discusión y el desenlace de toda esta historia. Y ese intermedio plantea la pregunta, ¿dónde sale la sabiduría? Porque todo el tiempo están hablando estos cuatro hombres de la sabiduría, sabiduría, el otro, y termina este poema contestando, solo Dios sabe llegar hasta ella, hasta la sabiduría. Solo Él sabe dónde habita, porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales, temer el Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Capítulo 29 a 31, Job continuó su discurso, pero ahora sin interrupción de los tres amigos, casi como abogado presentando una defensa legal en un tribunal. Continuó insistiendo en que no había cometido ningún pecado para merecer un castigo tan severo de Dios y pide una audiencia personal con Dios para presentar su defensa. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, que mi acusador ponga su denuncia por escrito. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema, le daré cuenta de cada uno de mis pasos como quien se presenta ante su gobernante. O sea, en otras palabras, Dios quiere demandar a Dios. Ponlo por escrito. Yo también lo voy a poner por escrito y vamos al tribunal y vamos a argumentar frente al gobernador, vamos a decir las cosas. Creo que Job es el único que se atreve a demandar a Dios. Quiere llevar a Dios a los tribunales y meterle a juicio. Señor, me hiciste mal. Capítulo 31, Job presenta como parte de su defensa un listado largo de todos los posibles pecados que podrían merecer un castigo severo. En cada caso él dice, no, inocente. Y Job está enojado con Dios. Se nota en esa parte que realmente Job está, ¿qué? No sé qué está pensando, pero está enojado, está enojadísimo. Aunque acepta su situación y sigue confiando en Dios, aún así Job está enojado, casi llegando a acusar a Dios de abusar de su poder, de seguir atacándolo a pesar de sus oraciones y misericordia. Casi llega al borde. Y ahora la vida se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento, la noche me taladra los huesos, el dolor que me corroe no tiene fin. Como con un manto, Dios me envuelve con su poder, me ahoga como el cuello de mi ropa, me arroja con fuerza en el fango y me reduce a polvo y ceniza. A ti clamo, Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Implacable, te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo me atacas, me arrebatas, me lanzas al viento, me arrojas al ojo de la tormenta. Sé muy bien que me llevas a la muerte, a la morada final de todos los vivientes, pero nadie golpea al que está derrotado, al que en su angustia reclama auxilio. Eso sí, una acusación duro contra Dios. Está diciendo, Dios está aquí, estoy casi muerto y me sigue golpeando. ¿Quién golpea al hombre que está al piso ya? Pero Dios, tú lo haces. Se nota que está enojado aquí y está acusando a Dios de, bueno, todo lo que está ahí.
uno no puede evitar sentir una pena profundo para Job. Y aquí Job estuvo cerca de acusar a Dios de hacer el mal, pero no lo hizo y tampoco maldice a Dios. Job termina su discurso diciendo que la única conclusión que él puede pensar es que Dios es capaz de hacerle mal a una persona inocente sin causa ni razón alguna. O sea, acusa a Dios de ser caprichoso y injusto. ¡Wow! Pero eso es lo que está diciendo aquí Job. Señor, está siendo injusto conmigo. Yo fui hombre bueno y miren cómo me está tratando. El discurso de Job termina y ahora aparece otro personaje. Se llama Eliú. ¿Se acuerda al principio que yo dije posiblemente el autor fue Eliú? Poca evidencia. Bueno, Eliú aparece de repente y tiene un punto de vista diferente a todos los presentes. Solamente sabemos que Eliú fue un hombre joven que estaba presente en el lugar, escuchando esta conversación entre Job y sus amigos y enojándose con todos los argumentos, tanto de Job como de los amigos, pero no sabemos cuándo llegó, ni cómo, ni por qué, ni su relación con Job, no dice que fue amigo, pariente, nada, ni cómo llegó, todo es un misterio. De repente aparece en la escena. Y ahora que ellos han terminado de hablar, Eliú se atreve a ofrecer su opinión. Y este es un poco más largo, pero es muy importante entender el punto de vista de este joven que viene a presentar su opinión, Eliú. Al ver los tres amigos de Job que éste se consideraba un hombre justo, dejaron de responderle. Pero Eliú, hijo de Baraquel de Buz, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job porque se justificaba más a sí mismo que a Dios. También se enojó con los tres amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. Ahora bien, Eliú había estado esperando antes de dirigirse a Job porque ellos eran mayores de edad, pero al ver que los tres amigos no tenían ya nada que decir, se encendió su enojo. Y habló Eliú, hijo de Baraquel de Buz. Yo soy muy joven y ustedes ancianos, por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión. Y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el aliento del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego, por tanto, que me escuchen, pues yo también tengo que expresarles mi opinión. Mientras hablaban, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras, les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayan a decirme, hemos hallado la sabiduría que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí, ni yo he de responderle como ustedes. Job, tus amigos están desconcertados, no pueden responder, les faltan las palabras. ¿Y voy a seguir esperando ante su silencio, ante su falta de respuesta? Yo también tengo algo que decir y voy a exponer mi saber. En los próximos 6 capítulos hay 4 discursos distintos de Eliú. Primero, capítulo 32, dirigido a todo presente. Capítulo 33, dirigido especialmente a Job. 34, dirigido a los amigos. Y 35, 37, como un discurso en general, sin dirigirse a nada específico. La posición de Eliú es que los amigos no lograron probar sus acusaciones contra Job y que Job realmente es inocente de los cargos indicados por los amigos. Es como un abogado que llega a la defensa de Job. Pero también dice que Job está acusando a Dios injustamente, con la sabiduría del hombre y no la verdadera sabiduría de Dios. Entonces, este es un abogado que está por los dos lados simultáneamente. Todo el 37 y la mitad de 36 son afirmaciones por Eliú de la grandeza, sabiduría y soberanía absoluta de Dios. Según Eliú, Job y sus amigos
no tiene el derecho de opinar por parte de Dios, ni de acusarse mutuamente de pecar, porque eso habían hecho. Los amigos acusan a Job, pecador, tú hiciste algo, Dios te acusa. Y ahí Job da vuelta la cosa y dice, ustedes están pecando contra mí porque es mentira, no es pecado. Y Eliud dice, no tiene derecho de hacer eso, ni menos de acusar a Dios de injusticia, porque Dios es todopoderoso y soberano. Y ellos como meros mortales no pueden entender el plan de Dios, ni sus métodos, ni sus razones. O sea, este Eliud conoce a Dios muy bien, entiende quién es Dios realmente. Eliú termina su discurso en capítulo 37 diciendo esto: el Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, a nadie oprime. Por eso le temen los mortales, porque Él no toma en cuenta a los que se creen sabios. Wow, es un insulto para todos los presentes, pero dando la gloria al Señor. En capítulo 38 aparece otra persona, y aquí llegamos a lo medular de este libro, al núcleo. Este personaje es clave a todo. 38:1. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Oh, wow. Llegó el Señor mismo. Seguramente ni Job ni sus amigos esperaban eso. Que Dios aparezca en persona muestra la gran importancia de este asunto y de este libro. Solamente 9 veces en todo el Antiguo Testamento Dios llega en persona a hablar con las personas. Solamente 9 veces. No vamos a entrar en aquello, pero es interesante. Cuando Dios se pone en escena, es importantísimo. Cuando Dios se presenta aquí, hablando directamente a la persona, rara vez. Por ende, es un momento excepcional y clave. Si quieres entender qué significa todopoderoso, pon atención, porque Dios va a mostrar cómo es Él. No como pensamos cómo es, sino cómo es Él realmente. Primero, Dios usa una serie de preguntas retóricas para mostrar a Job cuán pequeño es. Comparado con Dios, Job no es nada, insignificante. Dios es omnipotente y Job solamente un hombre. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. El Señor dijo también a Job, ¿corrigirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Wow, uno dice, pobre Job, después de todo lo que está sufriendo y llega Dios y casi lo insulta y sarcásticamente dije, Job, ¿tú sabes todo eso? Tan antiguo, tan viejo que eres tú, Job. Seguramente lo sabes. Pobre hombre, está siendo como casi atacado por todos lados. Pero hay un propósito
en la palabra de Dios. Siempre hay un propósito en la palabra del Señor. Básicamente Dios está diciendo, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Yo soy Dios y tú solo un hombre. No puedes entender esto, Job. Tienes que confiar en mí, porque yo soy Dios y tú no eres nadie. Frente a esto, Job no puede responder, quedando muy humillado y arrepentido en 43:5. Entonces Job respondió al Señor, ¿qué puedo responderte? Si soy tan indigno, me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Job sabe, él entendió que está fuera de lugar tratando de demandar al Señor. Pero Dios no ha terminado con Job. Por 2 capítulos más, ahora Dios quiere defender su justicia como intachable. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. ¿Estás cuestionando mi justicia? Job, si tú puedes hacer trabajo mejor. Si es así, cúbrete de gloria, esplendor. Revístete de honra y majestad. Obviamente, solamente Dios puede hacer eso. Está diciendo, Job, tú no eres Dios. No puedes cuestionar la justicia de Dios. Y finalmente en 42:1-6, Job reconoce su error. Se arrepiente profundamente aceptando que Dios es soberano y que solo Dios sabe el porqué de su sufrimiento, porque esta es la base de todo esto. Job quiere saber qué está pasando aquí. Y Dios está diciendo, Job, no puedes entender esto. Job responde ante el Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Ha preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídos había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y frente a Dios no hay nada más que hacer. Y quizás esto es el punto clave de este libro. Pensamos que conocemos de Dios y por ende entendemos todo. Tal como dice el Señor, no, tú sabes todo esto, bien, porque sabes de Dios. Pero al conocerle de verdad, nos damos cuenta que no somos nada. Y Dios es todo, es omnisciente, omnipotente, omnipresente y soberano. Es interesante que Dios nunca revela a Job el trasfondo de su sufrimiento. Él no dice, ¿sabe Job? Algún día tuve una conversación con Satanás y él dijo, y yo dije, y por lo tanto tú estás sufriendo. No, no explica nada. Dios solamente habla de su propia grandeza, su poder, su sabiduría y su justicia, dando a entender, Job, esto es justo. Lo que tú estás sufriendo no es por tu culpa. Vamos a llegar a ese punto después. No hiciste nada para merecerlo, pero es necesario, es justo. Job llega a comprender que él no puede entender los métodos y planes de Dios, sino solamente aceptarlos, aun cuando incluyen el sufrimiento. Humildemente, Job reconoce que Dios tiene razón y solamente le queda tomar, recibir, aceptar el sufrimiento y seguir confiando en Dios tal como hizo al principio, pero ahora sin cuestionar.
Y Dios también tiene algunos consejos para los amigos. No ha terminado este asunto. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo: Estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros. Vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. Esto es muy significativo, la palabra de Dios a estos tres amigos. Es una advertencia dura, sí. Ustedes se equivocan profundamente, pero también es reivindicación parcial de Job. El mismo Dios dice, a diferencia de mi siervo, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. O sea, Job dijo la verdad, ustedes no. Job es inocente. Él no hizo nada para merecer esto, pero ustedes se equivocan en su teología humana. Job tenía razón. Había hablado la verdad acerca de Dios y sus amigos estaban muy equivocados, según Dios mismo. La sabiduría tradicional de los hombres, que dice que todo sufrimiento es por causa de un pecado, no es verdad. Dios mismo dice que podemos pasar por sufrimiento sin haber hecho algo para merecerlo. Enseñanza importante, cuando tú citas versículos de la Biblia, asegúrate de conocer el contexto, porque tú estás citando algo que había dicho Elifaz o Sofar o Bildad, estás citando mal. Y no sé si dieron cuenta que una de las cosas que dijo, creo que era Sofar, Dios hiere y después Dios sana. Si está citando ese versículo, no. Puede citar a Job, porque Dios dice, lo que dice mi siervo Job, está bien. Lo que dicen los amigos, no. Citar la palabra de los amigos como verdad bíblica sería un grave error. Y desafortunadamente yo había escuchado en algunos sermones personas citando al libro de Job, citando los tres amigos como si fuera ley de Dios, pero no es así. Cuidado con eso. Felizmente el libro termina con la restauración de Job y una bendición doble. Compara esto, si quieres, después con capítulo 1. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado, y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Jemima, a la segunda la llamó Kesia y a la tercera Keren Hapuk. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Doble bendición para Job. Pero nota una cosa aquí, otra pista de dónde está posicionado este en línea de tiempo, tiene que ser antes de Moisés, porque a partir de Moisés los hombres viven solamente 120 años. Aquí dice que vivió 140 años más. Y ya tenía edad, porque Eliú reconoce, aquí están hablando los ancianos, los viejos, yo me quedo callado.
Entonces, los expertos dicen que probablemente Job murió a los 200 años, 180, 210 quizás en ese rango. Por lo tanto, estamos hablando de mucho antes de los tiempos de Moisés. Pero disfrutó una larga vida y murió muy anciano y muy contento, creo yo, a pesar de haber sufrido tanto. Bueno, la historia terminó, pero igual quedan varios interrogantes pendientes referente a este libro. Por ejemplo, quizás esté pensando, ¿por qué terminó el sufrimiento de Job? Está sufriendo, 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 llega Dios y hablan y de repente deje de sufrir. ¿Por qué? Porque Dios ya había logrado su propósito. Quiero mostrar a Satanás todo como es, mentiroso, acusador y injusto. Dios logró su propósito, ya no era necesario que Job siguiera sufriendo. Dios ha mostrado que la lealtad, fe y amor de Job hacia él no depende solamente de las bendiciones materiales que tenía Job, sino de su esfuerzo espiritual y su relación personal con Dios. Job realmente actuó por amor y fe, no por interés ni temor. Pero ¿por qué comenzó el sufrimiento de Job? ¿Por qué pasó toda esta historia tan triste? ¿Por qué Dios permitió a Satanás hacer sufrir tanto a Job? La clave es la acusación original de Satanás. Satanás en esa primera reunión en el cielo había dicho, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganado llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posea, a ver si no te maldice en tu propia cara. Esa es la acusación que trae Satanás. En el fondo, lo que está diciendo Satanás aquí está acusando a Job, pero también a nosotros, todos los seres humanos, que solamente amamos a Dios por las bendiciones que recibimos y no por quién es Dios. Esa es la acusación. Dios, este Job sí está bien, él te ama, pero solamente porque tú lo has bendecido con el ganado, con la familia, con riqueza. Quite todo eso y va a ver que no te ama de verdad. Y Dios no puede dejar eso pasar. Eso es una acusación demasiado duro y Dios tiene que demostrar que es falso. Sí, porque si es verdad esa acusación, en el fondo Dios compra nuestro amor a cambio de bendiciones, en cuyo caso Dios no merece amor. Y los humanos somos incapaces de amarle de verdad. ¿Ve la gravedad de la acusación que está haciendo aquí Satanás? Dios, los humanos solamente te aman por las bendiciones. Por lo tanto, tú no mereces el amor. No te aman de verdad. Te aman solamente. Esto se llama amor interesado. Amor por los beneficios y no por la persona. Esa es la acusación que trae Satanás. Y gravísimo. Dios tiene que responder. Y Dios aquí busca a la persona que están hablando ahí con Satanás y dice, ok, con este pobre Job, con pobre Job vamos a hacer, te voy a probar, Satanás, que te equivocas. Que este hombre, el más bendecido de todo, a pesar de que tú le quites todo, igual me va a amar porque yo lo conozco y él me conoces. Eso es el propósito original de Satanás, probar que Dios no es digno de amor y que el hombre no es capaz de amar a Dios a menos que Dios lo bendiga. Y no lo logró. Y esto me encanta. Job 13:15. Léelo en la Reina Valera porque la traducción no es tan buena. ¿Qué dice Job aquí? Aunque él me mate, en él esperaré. O sea, Señor, tú me quitaste todo, pero da lo mismo, yo te amo igual. Y aunque me mates, Señor, igual seguiré amándote. Igual seguiré con mi fe en ti. Wow. En otras palabras, Dios incluso si decides matarme, seguiré confiando en ti, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Es quizás la declaración más fuerte de confianza incondicional en Dios en toda la Biblia.
Señor, mátame. Igual voy a seguir amándote. Eso es fe. Y con eso, Job ha probado que Satanás es mentiroso. Y Job hace otra declaración de fe fuertísimo en capítulo 19, 25 a 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Yo, cuando mi piel ha sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Es una declaración que, wow, de alguna manera Job sabía acerca de Jesús. Léelo de nuevo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y eso es más de 2000 años antes de la resurrección de Jesús. Job de alguna forma sabía, intuía, quizás Dios había revelado algo, pero de alguna forma u otra sabía. Job sabía que venía un redentor que iba a levantarse de la muerte y también levantar a Job también de la muerte para ver a Dios en el cielo con sus propios ojos. Aquí está el Evangelio. Y toma en cuenta, este es el primer libro escrito de la Biblia. Desde el principio esto se sabía. Jesús está en la Biblia desde el principio al final. Y aquí queda clarito. Job, un hombre antes de Moisés, antes de Abraham, antes de Isaac, antes de todos los levitas, sabía, mi Redentor vive. Y cuando muero, me va a levantar y voy a ver a Dios con mis ojos. Esto es increíble. Bueno, aquí está un poco al revés. Déjeme poner, aquí falta algo, aquí debe ser al inicio, lecciones para nosotros. Cuando estés enfrentando un problema grande en su vida, tome en cuenta estos conceptos de Job. No eche la culpa a Dios. Pudo haberlo permitido, pero no lo provocó. Y solo él sabe por qué. En el caso de Job, la causa del sufrimiento no es Dios, es Satanás. Está bien enojarse con Dios. Algunos dicen, no, con Dios no se puede enojar. Job se enojó muchísimo con Dios, hasta el punto de demandarlo a los tribunales. Pero Dios nunca reprendió a Job por enojarse. Dios nunca dijo, Job, ¿cómo se atreve a enojarse conmigo? Dios, no. Dios reprende a Job por dudar su sabiduría, cuestionar su justicia, cuestionar su actuación, pero Dios nunca dice algo referente al enojo de Dios. Puedes enojarse, está permitido, sí, pero controlado. No ese enojo descontrolado de explosión nuclear. Dios mismo se enoja de vez en cuando. Muchas veces se enojó con Israel y creo que muchas veces se enoja con nosotros. En Apocalipsis se nota que viene la ira de Dios en contra de todo el mundo. Jesús se enojó varias veces, llegó al templo con cuerda, hizo un látigo, se enojó mucho con los fariseos. Ustedes son como tumbas blanqueadas, tan lindo por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de hombres muertos. Se enojó mucho Jesús, siempre controlado, sí. Está permitido enojarse. Dios entiende cómo es el enojo, que nosotros a veces no entendemos y explotamos un poco. No todas las cosas malas en su vida son castigo divino. Muy a menudo son simplemente cosas malas. En la vida sufrimos a veces y a veces las cosas andan bien. Y no podemos echar la culpa a Dios porque alguien, no sé, hizo ¿cómo se llama? La encerada en la autopista o que el precio de algo subió o que no estaba. No se puede echar la culpa. Son cosas de la vida cotidiana. Dios puede castigar personas con problemas, sí, efectivamente, y con enfermedades, sí, también. Hay ejemplos en la Biblia que Dios castiga a las personas con eso, pero raramente. No es que cada vez que alguien peca, Dios, ¡pam!, lepra. No, no es así. Rara vez.
La gran mayoría de los problemas en la vida son problemas de la vida. Y la gran mayoría de las enfermedades son simplemente enfermedades. Yo pongo ahí simplemente porque enfermedades no son simples para nada, pero en ese sentido son enfermedades, no son castigos de Dios. Y punto final aquí, confía en Dios. Solo Él sabe lo que realmente está pasando, incluso cuando tú no puedes entenderlo. Toma en cuenta que Dios sí, porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él sabe todo, tiene todo poder, está en todos lados. Confía en Él y habla con Él, tal como Job. Habló mucho Job con el Señor, enojado, sí. Señor, quiero que te presente, quiero hablar contigo. Bueno, ya, ok, aquí estoy. Confía en Él y hable con Él, alaba a Dios siempre, incluso en los tiempos más oscuros, Él es todo lo que realmente tienes. Tú puedes pensar que tienes amigos, que tienes familia, que tienes que trabajo, que tienes todo esto, pero lo único que realmente tiene es Dios. Busca a Dios, busca su palabra, incluso cuando otros intenten impedir hacerlo. Solo búscalo. Y alábalo, adóralo en toda circunstancia. Job aprendió eso. Y recuerde esta sabia palabra de Job. Tres cosas que quiero destacar de Job. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. No importa lo que el Señor pone en tu vida, gracias Señor. Si quita cosas de tu vida, gracias Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Esa expresión impresionante. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Yo creo que no hay confesión de fe más profundo que eso. Preguntas duras para ti, como dice el Señor, prepárate. ¿Por qué amas tú a Dios? ¿Es por las cosas que Él te da o por quién Él es? Si quieres, ¿sabes quién es Dios? ¿De verdad? Si Él te quitara todo, tu reacción sería como la de Job. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea. O tu reacción sería otro. ¿Estás absolutamente seguro de que un día Jesús te resucitará de entre los muertos y verás a Dios en el cielo con tus propios ojos? ¿Certeza absoluta? Si no tienes certeza absoluta, tenemos que hablar. Quizás ahora no, pero puedes llamar a mí, puedes llamar a Johanna y ahí podemos conversar referente a esa certeza, esa seguridad absoluta que tenía Job. Yo sé que cuando yo me muero, cuando esta piel ya se queda cero, voy a ver a Dios con mis ojos, porque mi Redentor vive y Él me va a levantar. Si no tienes esa certeza, tenemos que hablar. Y bueno, hay varias otras lecciones en Job para nosotros. Quizás el punto más importante es simplemente continuará. La próxima semana vamos a otro libro poético, Salmos, un libro también profundo. Uno piensa que son poesía, sí, pero son mucho más que poesía. Eso lo vamos a ver la próxima semana.